Bueno, eh, a la clase que tenía más bien planeada de antes, le agregué al principio unas transparencias, que serían un repaso de lo que vimos la última vez, uno de los temas que vimos la última vez, operadores de campo, pero vuelvo a nuestro libro de Cohen-Tanucci y lo vemos desde ahí. La vez pasada lo vimos del Féter y Valesca, que siempre es un poquito abrupto porque a veces se saltean pasos, es más difícil de leer. Entonces me pareció buena idea repasarlo un poco de acá. La idea principal de los operadores de campo es que estamos haciendo cuantización como siempre, pero pasamos de una base discreta para los estados de partícula única a una base continua, la base de autovectores del operador posición. Entonces el índice I pasa a ser esta R. Usamos el término campo cuando tratamos con cantidades físicas que dependen de una variable continua posición. En física clásica esto es común, ¿no? Los campos eléctricos y magnéticos. Puede ser el campo de velocidad de un fluido o el campo de presión de un medio continuo. Y acá adoptamos el término campos. Pero ahora nuestros operadores de creación y destrucción se vuelven también campos, pero cuánticos. Crean y destruyen partículas en la posición R. Entonces también ellos dependen del índice continuo de posición. Por eso son campos cuánticos. Y acá recorté un pedacito del libro que dice, este capítulo del operadores de campo constituye una preparación para los capítulos 19 y 20, donde nosotros introduciremos la cuantificación del campo electromagnético. Como eso también está incluido en este volumen. Entonces ahora estamos en el capítulo 16, operadores de campo. Bueno, y acá viene el repaso. Como siempre, Cohen es más prolijo y primero nos dice, hablemos de partículas sin espín. Entonces solo la parte orbital. Esto lo trabajamos la vez pasada, cómo hacer un cambio de base de partícula única, ¿no? Suponiendo que primero tenemos una base U sub I con operadores de destrucción A sub I, también es lícito pasarnos a otra base B sub S y tener operadores de destrucción A B sub S. Y los nuevos operadores de destrucción se conectan con los viejos con esta combinación lineal. Es como hacer un cambio de base de estados, como hacíamos en Teórica 2. Muy parecido. Hay que ver bien cómo queda este overlap acá, este producto escalar. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Ahora yo quiero que la nueva base, los B sub S, sean los autovectores de posición, los R. Entonces acá, en lugar de B sub S, tengo R y me queda este overlap entre el R y la vieja base. Pero ya sabemos lo que es esto, R bra con UI ket, que es la función de onda de UI en la posición R. Entonces acá tengo el resultado, los nuevos operadores de destrucción. Bien, podría llamarlos A sub R, ¿no? Siguiendo esta notación. Pero es más usual llamarlos psi así, DR. Y dependen de los AI discretos de esta forma, donde el coeficiente ahora es justamente la función de onda asociada, el U sub I en R, asociada al A sub I. Parecería que como definimos el operador de campo, puede depender del operador y de la base inicial, pero no es así. El psi R definido de esta forma es, por supuesto, independiente de la base U sub I elegida.
se puede hacer la demostración, no es difícil y en el libro está. Ahora, conjugo el operador de campo de destrucción, el psi-dr. Conjugo, tengo psi-dr, acá la función de onda la conjugo, estamos sin spin, así que esto no es ni siquiera un spinor de dos componentes, es realmente una función de onda. Y acá tengo AI de creación. Y miremos qué efecto tiene el psi-dr en el vacío. Le aplico acá al vacío. Bueno, tomo esta suma, ¿no? UI asterisco AI de creación en el vacío. Acá esto ya sé cómo actúa. Crea una partícula en el orbital I. Ahí tengo el ket UI, apareció. Y si yo acá escribo la función de onda conjugada usando esta forma de expresar, me queda UIR, lo pongo acá, UIR, y genero una identidad. Tengo suma sobre I, tengo el proyector sobre UI, y entonces esto se va, y me queda el ket R. Entonces, conclusión, el psi-dg en R aplicado al vacío me da el ket R. Entonces lo que hizo es crear una partícula en la posición R. O sea, es un operador de creación y lo identificamos con la posición. Ahora, partículas con spin S. Puede ser un electrón con spin 1 medio. Y tenemos que generalizar lo que hicimos recién. Recién proyectamos o usamos la base R. Ahora la base tiene R y nu, donde nu toma todos estos valores que ya sabemos. Entonces, un orbital de la vieja base, un U sub I, que ya contiene el spin y todo lo que necesite, ahora se expande en la base nueva R nu de spin de esta forma. Suma integral en el espacio para la variable R, pero también tengo que sumar sobre la variable de spin. Sería el M sub S. Entonces esto lo sabemos ya de cuántica. Estamos expandiendo el estado. Es donde esta U sub I, dr y nu es el producto escalar entre el estado de la nueva base y la vieja base. Acá, esta U sub I, dr y nu tiene estos dos argumentos. La posición, que es un índice continuo, y el nu, que es un índice discreto. Por ese motivo es costumbre al nu ponerlo acá afuera y dejarle solo la dependencia con R entre paréntesis. Así que estas son simplemente dos notaciones alternativas. Pero no nos olvidemos que la I es un conjunto completo de índices también. Entonces, ya está, tengo los nuevos kets. Tengo que hacer lo mismo que hice recién. Vuelvo atrás un cachito. Tengo que reemplazar acá. Antes yo llegaba a esto. UI por AI. Ahora de nuevo, reemplazo acá en la fórmula general. El B sub S es este get con el remove. Bueno, es el bra. Proyecto acá con el bra. Y reemplazo este con UI supra-nu. Y ya está. Entonces, lo que hice fue definir un operador de campo que depende de R, pero también depende de la componente del spin. Tiene un índice más. Y es una combinación lineal del índice I.
operadores de destrucción con índice I. Notar que el índice I es el conjunto de índices de la base de partícula única. Por ejemplo, nuestro ejemplo de siempre, ¿no? El átomo de hidrógeno, NLM, M sub S, la proyección del spin. O si quiero otra base, KX, KY, KZ y el spin M sub S. Entonces ya con esto podemos prácticamente trabajar y hacer todo lo que vamos a necesitar nosotros. Bueno, eso fue cómo introducir el operador de campo, o sea, nuestros nuevos operadores de creación y destrucción. Ahora querríamos expresar operadores genéricos, por ejemplo, la energía, momento angular, en términos de los operadores de campo también. Entonces ya teníamos esta expresión grandota acá, un operador de partícula única genérico F, acá en su versión partícula única. Me invento el operador que actúa en el espacio de Fock con esta fórmula. Acá, importante, aparecía el elemento de matriz del operador de partícula única entre dos orbitales y se asocia con creación en uno de ellos, en el primero, y destrucción en el segundo. Entonces ya, como tengo esto, ya sé actuar en el espacio de Fock. Y sumamos sobre los dos orbitales. Bueno, ahora quiero aplicar esta fórmula a los operadores de campo. Lo puedo hacer sin pensar, directamente, donde K y L son dos posiciones, R y R'. Entonces simplemente reemplazo. AK daga se vuelve psi daga en R. AL se vuelve psi en R'. Perdón, aclaro que acá estoy sin spin para no marearme con más índices. Porque entonces la base vieja UL, acá me pasa a ser un R' y el U sub K pasa a ser un R. Y esta suma sobre índices discretos de la vieja base pasa a ser una integral sobre R y R'. Esto que acabo de deducir sin hacer nada, también lo puedo deducir en serio si tomo el A, reemplazo acá, y el AK daga con esta expresión reemplazo acá. Hay que hacer unos pasos, pero se llega exactamente a lo mismo. Está bueno hacerlo como ejercicio. Entonces, ya sé usar los operadores de campo para expresar operadores genéricos. Y de nuevo, voy a necesitar el elemento de matriz que viene del problema original de partícula única. Acá entonces agregamos el spin. Tomo la de recién como punto de partida y la generalizamos. Acá tenemos suma, integral sobre R, sigue estando, pero tengo integral, suma, perdón, sobre nu y sobre nu'. Y acá en la base me aparecen R y nu, R', nu'. Y los operadores de campo tienen este subíndice de componentes. Pues, directamente venimos a... Esta es la expresión general con la que ya podemos trabajar y vamos a trabajar, si Dios quiere, en esta clase. Bueno, último paso, el más traumático, operadores de dos partículas. La vez pasada enunciamos esta forma, ¿no? Para un operador G que viene de una interacción de dos partículas G chica. Entonces acá también tengo el elemento de matriz como elemento principal, una partícula en UI, otra en
UJ. Y del otro lado, la 1 en UK, la 2 en UL. Esto hay que calcularlo conociendo el problema de dos partículas. Y acá los acompañantes. Ahí daga, AJ daga, correspondiente acá a la izquierda. AL acá, con estos correspondientes al ket, pero invertidos los índices. Bueno, de nuevo, ¿cómo pasamos a campos? Reemplazando creación y destrucción por campos de creación y destrucción con nuestro índices, nuestra variable continua. Acá tengo el elemento de matriz particular 1 en R, 2 en R', 1 en R2', 2 en R3'. Y acá invertido, 3' y 2'. Y en lugar de una suma sobre 4 índices, 4 integrales. Me faltaría entonces acá poner el spin, que creo que no. Faltaría un paso más, pero es parecido a lo que hicimos recién. Un ejemplo, que lo vimos la vez pasada y yo me trabé, el operador densidad. En primera cuantización para una partícula sería este F chiquito, bonete, es el proyector sobre R0. Me estoy preguntando la densidad en R0. Entonces, partiendo de la ecuación general del operador, tengo esta que ya es familiar, acá necesito el elemento de matriz del F chico. Bueno, inserto F, ¿no? R0 acá, R0 acá, y me aparece función de onda UL, función de onda conjugada U sub K, con los operadores. Acá hago un pequeño paso que es bastante obvio, pero para verlo bien, ya K y L están independizados, entonces hago suma sobre K, suma sobre L. Suma sobre L de UL por AL, destrucción. Entonces, ¿esto qué es? Es el operador de campo de destrucción en R0. Ahí está. Y acá me quedó lo mismo conjugado, suma sobre K. El operador de campo de creación en R0. Y entonces ahí tengo el operador de partículas, de densidad de partículas, expresado con el operador de campo. Y acá ya se ve un poquito la belleza del operador de campo, ¿no? Es muy sencillo, mientras que si hubiese querido calcularlo acá, con AK y AL, tengo que hacer la suma. Pues, y esto es simplemente porque los operadores de campo se refieren a la presencia o no de partículas en la reserva. Yo me había trabado acá con la notación del Fetter la vez pasada y traté de acá aclararlo, creo que me salió, así que se los dejo. Después mírenlo. Esta era la parte que no nos gustaba y honestamente creo que usaron una notación que confunde. Se los dejo para que lo miren. Acá lo importante es que me quedo con el operador de una partícula que tiene x1. X1 pasa a ser el protagonista y llega hasta aquí abajo. Es la misma expresión que vimos recién. Si ¿dónde está la partícula? Y sí. Bueno, eso se los dejo para que lo miren. En todo caso, lo podemos charlar la vez que viene. Bueno, ese fue mi repaso de operadores de campo, siguiendo el capítulo 16 del Cohen-Tanucci. Si quieren hacer algún comentario. Les sugiero que lo miren de ahí, o sea, como siempre el Cohen es mucho más fácil de leer, muy lineal y explican
cada paso. Bueno, entonces ahora querría empezar con un ejemplo importante, un sistema fundamental que es el gas de electrones. Es un poco el caballito de batalla para mí. Y lo vamos a ver en algo que se llama el Gilliam Model, como modelo de la mermelada. Es un modelo simple de un metal. Hay electrones interactuantes en un medio uniforme de carga positiva para asegurar la neutralidad de carga. O sea, en el metal tenemos los iones positivos y un montón de electrones muy dispersos en todo el material. Entonces lo que hacemos en este modelo es dispersar, untar la carga positiva de los iones de manera uniforme sobre todo el metal. Si no tuviéramos la carga positiva, habría una tremenda repulsión coulombiana y el sistema no sería estable. Entonces es esencial tener la carga positiva. Bueno, nos interesa el bulk, o sea, un sistema de volumen infinito. Pero como no podemos hacer eso bien en las cuentas, tomamos una caja de lado L y al final tomamos el límite L tendiendo a infinito. O sea, estamos ahora en una caja de volumen B, L al cubo. Ahora empezamos a aplicar todas las cosas que vimos, las recetas, para llegar a la segunda cuantización. Entonces, primer ingrediente, en estados de partícula única, son E a la I K por X, ondas planas, con spin lambda. Y esta es la función de onda de spin. Normalizado con un B a la menos un medio. Tenemos estados de spin up y down en Z. 1, 0, 0, 1. Podríamos pedir que la caja sea una caja verdadera donde la condición de contorno es que la función de onda se vaya a cero en los bordes. Pero en ese caso, estas funciones con la exponencial no serían verdaderos autoestados. Estas son verdaderos autoestados si ponemos condiciones periódicas de contorno. Le pedimos que en una punta sea igual a la función en la otra punta. Esto los que son estructurados ya lo tienen muy conocido. Lo único que ocurre al poner el tamaño finito, L, es que el K, el número cuántico K, de la función de onda, deja de ser un índice continuo o tres índices continuos y se discretiza de esta forma. Kx, Ky, Kz se vuelven 2pi por un entero sobre L. Como L es un número grande, ¿no? Digamos 1 centímetro, entonces esta es una discretización del K muy fina y lo llamamos un cuasi continuo. Después medio que nos olvidamos de esto y seguimos pensando que K es continuo porque realmente el L es muy grande y después tomamos el límite L tendiendo a infinito. Bueno, el primer desafío es escribir el hamiltoniano y llegar a su forma en segunda cuantización. Entonces el hamiltoniano del sistema tiene la parte de interacción electrón-electrón, la energía que corresponde al background de carga positiva y la energía de interacción entre los n electrones y el background positivo. Y acá tengo escritos los tres términos. El hamiltoniano de los electrones, bueno, tiene suma sobre las partículas, o sea, esto es en primera cuantización, estamos numerando las partículas, ¿no? Y cuadrado sobre 2m. Y la interacción coulombiana entre los electrones de a pares, repulsión coulombiana con un signo más. Y acá tenemos nuestro 1 sobre la distancia, ¿no? Y sumar sobre las distintas partículas. Acá hay algo raro,
agregamos a mano, como un artificio matemático, esta exponencial e a la menos mu por la distancia entre las partículas. Ahora vamos a hablar en detalle de por qué esto es necesario. Es básicamente necesario para poder hacer las cuentas en todos los pasos intermedios. ¿Qué Como sería saben, como la función de interacción uno correlación sobre... eso? Sí, perdón. No, que pregunto si sería como una función de correlación eso. No, no, es una modificación de la interacción. La interacción coulombiana es 1 sobre R, ¿no? Que decimos que es una interacción de largo alcance porque no decae lo suficientemente rápido. Si fuera 1 sobre R cuadrado, ya estaría mucho mejor. Pero 1 sobre R decae muy, muy suave y hay energías que se van a infinito. Entonces lo que hacemos es agregarle esta exponencial tipo Yukawa. Él la introdujo en física nuclear, donde es real, no para electrones. Y esto lo que hace es matarme la interacción de manera mucho más enérgica, ¿no? Yo no la estoy matando con el 1 sobre R, sino que la estoy matando con una exponencial decreciente con la distancia. Y esto se comporta mucho mejor. Pasa a ser una interacción que no es de largo alcance. ¿Está Está bien? bien, es una corrección, sí, sí. Es sí, una modificación para cortarle la cola a la interacción coulombiana. O sea, tendríamos que estar de acuerdo en que esta exponencial decae mucho más rápido que el 1 sobre R. Sí, sí, aparte si la desarrollo a primer orden tengo el coulombiano común, así que sí. Exacto. Y después corrijo, pero bajándola. Bueno, entonces este es el hamiltoniano de los electrones. Este es el verdadero hamiltoniano que nos va a dar trabajo. Pero los otros los tenemos que poner justamente para eliminar estos problemas que surgen del largo alcance de la interacción coulombiana. Sigo. El H del background. Esto es carga positiva toda puesta en el espacio. Todavía no dije que es uniforme, entonces tengo interacción en X por una carga, n en X' por otra E, dividido la distancia. Y le agrego el factor de Yukawa para hacerlo de corto alcance. Esta parte ahora la vemos. Esta parte se puede hacer. También carga positiva, entonces se repelen. Ahora, hamiltoniano, electrón background. Tengo electrones discretos, I igual a 1 hasta n, y background distribuido continuamente, juntado como la mermelada, y la interacción, esta es atractiva, tiene el signo menos acá. Sería carga de un electrón, después carga del electrón por la densidad del background, y distancia entre la posición R del electrón y un dado punto X del background. Y tengo que integrar sobre todo el espacio. Sigo. Bueno, acá en la parte de arriba reescribí esas ecuaciones para que las podamos ver. Vamos a tomar el límite termodinámico, eventualmente. El número de partículas tendiendo a infinito y el volumen también, pero siempre manteniendo la densidad n, que es el número de partículas sobre el volumen, constante.
Esto lo haremos al final. La interacción coulombiana es de largo alcance, y entonces los tres términos que tenemos ahí arriba divergen si los calculo por separado, si no ponemos la exponencial decreciente de Yukawa. Pero lo que haremos es tomar el límite L infinito y después mu tendiendo a 0. O sea, como último paso, me deshago de esta exponencial ficticia que no está en la realidad física del problema. Pero si hago las cosas en este orden, no tengo divergencias al calcular las cosas. O sea, siempre contamos que en cada paso del cálculo, mu a la menos 1 es mucho menor que L. Supongo esto, siempre pienso que esto lo puedo pedir. Tengo una pregunta, Pablo. Sí. ¿Las densidades n de x' son densidades del background o de los electrones? Perdón, sí. Bien. Son del background. Y acá Fetter lo escribió así genérico, pero ahora inmediatamente vamos a suponer que son constantes. De los electrones, se entiende, ¿no? Sí, se entiende. O sea, nada, van a depender, digamos, de cómo estén Sí, ordenadas las partículas del background, digamos. claro, podría, si uno quiere, dejarles una cierta estructura espacial, pero no lo vamos a hacer. Ok, perfecto. De los electrones, por ahora lo que tengo es sus posiciones, RI, RJ, su momento. O sea, los electrones los estoy mirando como partículas individuales. Y el background lo considero en términos de una densidad del background. Buena pregunta. Lo que sí, bueno, a ver, puedo agregar esto. La densidad, esta n chica, que es número de electrones sobre el volumen, va a tener que coincidir de alguna forma con esta n de x, ¿no? Porque lo que necesito es neutralidad de carga. Claro, sí, entiendo. Claro, para que el medio sea neutro tienen que coincidir. Sí. Claro, al menos la integral sobre todo el espacio. Me tiene que darlo. Bien. Bueno, sigo. Miremos primero el término de la energía coulombiana del background. Es esta expresión. Es una integral de física 3 esto. Es algo clásico que se puede calcular. Nx, nnx' sobre x menos x' con esta ayudita. La densidad del background es uniforme en el modelo de Chilium. Entonces ahí está, lo igualo a n sobre b. Al número de electrones sobre el volumen. Entonces, bueno, miremoslo un poquito. Estas dos densidades ahora son constantes, salen. Las tengo acá fuera de la integral, n sobre b al cuadrado. Me queda adentro la exponencial y el denominador. Si hago un cambio de variable, disculpen, acá podría haber escrito un poquito, z, una variable z que sea x menos x'. Entonces puedo reemplazar en el denominador, está el módulo de z, y acá arriba también el módulo. Entonces tengo e a la menos mu z sobre z. Y pasé a la integral, saqué la x' y acá tengo z. Esto lo puedo decir porque acá hay dos integrales. Supongamos que pongo el de 3x aquí afuera. Entonces, para cada x tengo que hacer la integral sobre x', o viceversa.
Entonces, como hay invariancia translacional, puedo pararme en cada x y llegar a una expresión de este tipo, ¿no? Acá es como que eliminé x', dice que x' sea el origen siempre. Bueno, eso es en palabras lo mismo que dije de hacer el cambio de variables. Entonces, acá, ¿qué me quedó? Integral sobre x. Esto ya es un volumen, porque acá no aparece x. Simplifico una b acá. Y esta integral, créanme, que da 4pi sobre mu cuadrado. Entonces resolvimos la energía del background, de interacción del background. Vamos a querer pensar normalmente en la energía por partícula. Entonces puedo pensar h sub b dividido n. Entonces todavía me queda n sobre b y esto. Diverge cuando mu tiende a 0. Bueno, ya está. Nos encargamos de la energía del background. Seguimos. Segundo término, la interacción de los electrones con el background también se puede tratar gracias a la invariancia translacional del background. Entonces acá tengo la misma expresión de antes. Tengo suma sobre las partículas, integral sobre la coordenada del background. De nuevo, tomo que n de x sea constante. Sale acá la densidad del background, esta nx sale de la integral. De nuevo, RI es la posición de cada una de las partículas que es considerada en esta suma. Pero esta integral le da lo mismo que en ese RI, la puede ver como el origen. Haciendo el cambio de variable z igual a x menos r sub i, llego a esta expresión, que es la misma de recién. Tenemos la solución 4pi sobre mu cuadrado. Y una suma sobre n que me da un factor n. Así que me queda n cuadrado acá sobre b por este factor. Este término del hamiltoniano también es un número, no es un operador para electrones. A pesar de que tenía la coordenada RI, en el fondo queda todo enmascarado por la infinitud y homogeneidad del background. Así que fíjense, resolví este HB, resolví H electrón background. Y son muy parecidos. Este es negativo porque los electrones tienen una interacción atractiva con la carga positiva del background. Pero la forma es así, y si vuelvo atrás, tenemos un medio e cuadrado, n cuadrado sobre b y este factor. Y acá, todo lo mismo, excepto el signo, y que no tiene el factor un medio. Muy parecido. Esto me está llevando a algún lado que me va a venir muy bien. El hamiltoniano nos quedó reducido a esta constante menos un medio, ¿no? Porque sobraba un medio, 4pi sobre mu cuadrado. Más, ahora sí, el hamiltoniano de los electrones. Este es el que me da verdadero trabajo. Energía cinética e interacción coulombiana. Ahora sí pasamos a segunda cuantización. Acá voy a hacer un trabajito de algo que mencioné la vez pasada, pero lo hacemos explícitamente. Tenemos energía cinética, que es un operador de una partícula en nuestra jerga, y la potencia coulombiana, que es de dos partículas. Vamos a usar
toda la artillería que vimos hasta ahora. Para la energía cinética tengo acá entonces de una partícula, el operador. Perdón. Toco el mouse. Necesito calcular el elemento de matriz, de el F de una partícula individual. Entonces aquí tengo T es la energía cinética de un electrón y la base de partícula única es K lambda. Lo ensangucho. K1 lambda 1, K2 lambda 2. Para realizar este cálculo del elemento de matriz paso a la representación de posición. O sea, inserto una identidad aquí con integral en el espacio y R's y esta X vector. Una pregunta. Sí, más Perdón, fuerte puede ser. Sí, me perdí en un detalle. ¿Los lambdas son el spin? Lambdas son spin ahora. Ah, ok. Exacto. Bueno, gracias. Perfecto, sí. Antes la llamamos eta, pero... Ah, no, es eta sub lambda. Entonces, a ver, díganme si esto les resulta ok. Así no insisto tanto. Cuando este ket k lambda es la exponencial e a la menos i k1 por x. Y acá el espinorcito del spin dagado, porque corresponde al bra. Después tengo K2 lambda 2 es esto. La exponencial K2x y el estado de spin lambda 2. Y el operador en representación posición es el laplaciano, pues es P cuadrado, ¿no? Menos H barra cuadrado y acá hay un 2m dividiendo. ¿Está bien esto? Creo que está claro, ¿no? Simplemente. ¿Entiende? Nada, por ahí si yo hubiera hecho la cuenta, digamos, hubiera agregado una integral en la variable de spin, que me hubiera sacado la delta que está abajo, pero es lo mismo, está bien. O sea, eta daga lambda 1 por eta lambda 2 da la delta lambda 1 lambda 2 que está abajo. O sea, para que no sea 0 el elemento de matriz, lambda 1 y lambda 2 tienen que ser la misma función de spin, está bien. Sí. Es como que ya al tomarla ya estás aislando las componentes del spin, ¿no? Sí, entiendo. No sé si se entiende perfecto. Está bien. Bueno. Algo que siempre nos tiene que guiar es que todos los índices que aparezcan en la izquierda de la igualdad tienen que estar vivos, ¿no? A la derecha. Yo no hubiese querido sumar sobre... Podría haber metido... Entiendo, yo podría haber metido la suma acá, pero al final es lo mismo que nada. Claro, sí, tal cual. Está muy bien. No, igual aparte habías escrito antes que son como espinores los Z. Sí. Así que hacer un producto interno entre espinores daría el delta, la delta de Kronecker que está abajo. Claro, recuperas. Si lo pones con un lambda acá, jugás con este y con este y al final llegas a lo mismo. Claro. Cuando actúo con el laplaciano sobre esta exponencial baja un K2 al cuadrado. Entonces acá tengo módulo de K2 al cuadrado. Este estado de spin, este bra de spin,
lo multiplico por este get de spin, y por lo que hizo recién Joel, creo. Tengo la delta, lambda 1, lambda 2. O sea, el elemento de matriz de energía cinética es diagonal en el spin. ¿Por qué? No tiene ninguna dependencia en el spin. Bueno, sacamos esta parte, sacamos el operador, nos quedó integral en el espacio de esta exponencial e a la menos y K1x por la otra. O sea, la junto acá, me queda integral de una exponencial con K2 menos K1. Y acá copié la expresión de esto, sería una delta de Dirac en el argumento este, K1 menos K2. Entonces esto es una delta de Dirac, K1, K2. Bueno, este es el elemento de matriz trabajando en partícula única. Todo esto lo tenemos que insertar ahora en la expresión general. Aquí donde tenemos suma sobre K1 lambda 1, K2 lambda 2. Pero gracias a estas dos deltas me queda que necesito una sola suma sobre números cuánticos. Un K y un lambda. Y acá tengo A daga, K lambda, A, K lambda. Esto es la densidad de partículas en K lambda, multiplicado por la energía cinética asociada a un estado con el vector de onda K. Creo que lo escribimos la vez pasada, pero... bueno, de todas formas es distinto porque ya estoy trabajando con la base de autoestados del momento. ¿Está bien? Este es el primer ingrediente importante en mi expresión del hamiltoniano en segunda cuantización. Sigo. Ahora tendríamos que examinar la interacción coulombiana. El término de interacción electrón-electrón es una energía potencial. La energía potencial es un operador de dos partículas. Entonces acá hago un recorte de Cohen, ¿no? Los operadores de dos partículas tienen suma sobre 4 estados de partícula única, como decíamos. Bien. Partícula 1 en un orbital, 2 en otro orbital, y acá la 1 en otro orbital y la 2 en otro orbital. O sea, tengo que tomar dos estados de dos partículas y hacer el sándwich. Y eso para todas las posibles combinaciones de orbitales elegidos. Y acá lo acompaño con operadores de creación y dos de destrucción. Destruyo lo que está acá a la derecha, lo que está en el ket, y creo lo que está acá a la izquierda en el bra. Bueno, tenemos que hacer el mismo trabajo que hicimos recién. A ver, vuelve un cachito. ¿Se acuerdan? Dijimos, en esta expresión tengo que calcular el elemento de matriz primero. Que acá era un problema de una partícula. Y hicimos la cuenta acá. Llegamos a esto. Ahora, tengo que calcular el elemento de matriz de dos partículas. El operador es esta interacción coulombiana. Tienen el mismo símbolo para Coulomb que para el volumen. Y hago el elemento de matriz entre estados de dos partículas puestas en ondas planas. K1, lambda 1, K2, lambda 2, K3, lambda 3, K4, lambda 4. Entonces acá tengo que insertar una identidad de dos partículas. Funciones de onda de 2.
Pero lo que queda es intuitivo. O sea, me queda integral sobre un x1 y un x2 correspondientes a cada partícula. 1, 2, 1, 2. Después las funciones de onda. A ver, me vengo a la derecha porque son funciones de onda sin conjugar. Tengo K3, lambda 3. Aquí está. Exponencial con K3, la partícula 1, spin lambda 3, la partícula 1. Y aquí K4, lambda 4. Exponencial y spin. Y a la izquierda, K1 lambda 1, y a la menos y K1x, spin dagueado, y a la menos y K2, spin dagueado. Y en el jamón del sándwich, la interacción coulombiana con las posiciones de las partículas 1 y 2. Y mantenemos el factor este de Yukawa. Bueno, esto asusta un poco, pero no es grave. Acá copié lo de recién. Este es el elemento de matriz con mis 4 funciones de onda. Hagamos un cambio de variable. Al x2 lo llamo x simplemente. Y llamo y a x1 menos x2. X1 menos X2 es clave porque es la distancia entre los dos electrones y es lo que aparece en la interacción. Entonces, X1 se va a llamar Y más X. Entonces, me paso a las variables X pelado y pelado. Bueno, acá les pido que, a ver, hagan un esfuerzo visual y tratemos de mirar esta expresión. A ver, ¿alguien lo quiere decir por mí? Joel, ¿te animás? Ver qué pasó con las X y con las Y. Me duele la garganta. No, el primer término. Dale, No, dale. arrancás con una integral en diferencial de x, que es la vieja x2. Entonces tenés una exponencial en cuyo exponente, digamos, tenés todos los k que antes estaban multiplicando de x2. Ah, no sé por qué te queda x sub k1, ¿de dónde sale? Ahora que lo veo. Y cada uno de No, acá, estaba viendo que... porque X1 es Y más X. Ah, está bien. Sí, sí. Entonces te quedan todas. Lo que hay que mirar es el signo nada más. Claro. O sea, Claro. X2 ya es X. Y entonces ahí aparecen K2 y K4. Y después cuando aparece X1, exacto, el signo, como vos decís. Queda un menos. Está bien. Dale, seguí un cachito. No, no es tan obvio. Después, x1. O sea, tenés seguiría que es x1 menos x2. Que está en la interacción es simplemente reemplazar. El diferencial de y es el diferencial de x1. Y tenés la i k3 menos k1 por y. K3 menos k1. Bueno, está bien, no es trivial porque en realidad la y esta sería x1 menos x2. O sea, habría que ver que e a la i k3 x1
Era la menos IK3X2, aparece en la vieja integral y también en la nueva, digamos. Claro, pasó eso, ¿no? En el renglón de arriba tenés, eh, acá aparecen K3 y K1, con la I, Claro, con la que, I. que vienen K3 y K1. Pero la I tiene ambas coordenadas viejas. Entonces, eso hizo que... Claro, para compensar los términos que quedan con el X2, con el menos X2, Exacto, hay que agregarlos a el adelante. exacto. Por eso adelante terminamos. Quedan los 4 Ks. Sí. Y después, cuando haces la multiplicación entre las partes de spin, lo Sí, que se uno, multiplican son las partes de spin de las funciones que corresponden a la misma partícula. Eta exacto. lambda 1 de la partícula 1 dada contra eta lambda 3 de la partícula 1. Ujú, Y eso da un delta lambda 1 lambda 3. ujú, Y lo mismo para las partículas, para las partes de spin de la partícula 2. bien, Sale el delta lambda 2 lambda 4. perfecto. Gracias. No, no de nada. Entonces, se desacoplaron las dos integrales espaciales. La de X tiene solo esta exponencial y la de Y se llevó la peor parte porque tiene la interacción. Pero la de X es de nuevo una delta de Dirac. En todo este índice acá que combina los 4 Ks. Entonces acá tengo una delta de Dirac K1 más K2, K3 más K4. Si se fijan, volvamos acá arriba. K3 y K4 son los que están a la derecha, son los que se destruyen. Y K1 y K2 son los que se crean. Entonces acá hay conservación del momento. K3 más K4 igual a K1 más K2. K3 más K4 va a tener que ser igual a esto. Bueno, ahí está, esta integral ya está. La otra tiene esta exponencial con esta combinación K1 y K3. Bueno, se puede resolver, aquí está, es esta expresión. Y queda dividiendo esta diferencia K1 menos K3 al cuadrado, módulo al cuadrado. Entonces, hemos podido resolver muy bien el elemento de matriz de la interacción coulombiana. Una interacción que es 1 sobre R, pasada hacia el espacio de Fourier, digamos, queda como 1 sobre K cuadrado. Bueno, el hamiltoniano nos queda hasta ahora la constante, la energía cinética y la interacción coulombiana, donde recién calculé el elemento de matriz, que era esto, esta delta en espines, y ahora todavía nos falta sumar sobre K1, K2, K3 y K4 y ponerle los operadores de creación y destrucción. Perdón, un segundito atrás. ¿No? Acá decíamos, el operador de interacción tiene el elemento de matriz y sus 4 operadores de creación y destrucción. Todo este laburo que hicimos fue solamente para sacar el elemento de matriz. Ahora le agrego los operadores. Acá le agrego los operadores. Vamos a hacer un paso más. Llamemos, voy a introducir este Q. K
y P, en lugar de K1, K2, K3, K4. K1 es K más Q, K2 es P menos Q, K3 es K, K4 es P. Con esto ya tengo asegurado que se me cumple la delta de Dirac. K1 más K2 es igual a K3 más K4. Se puede verificar fácilmente. Y además me introduce, me define esta Q, que es K1 menos K3. ¿No? K1 menos K3 me queda Q. Sigo un cachito. Acá copié de nuevo la expresión. Ahora voy a hacer ese cambio de variables, ¿no? Donde tenía estas sumas sobre 4K enumeradas, ahora elimino esta delta y me quedan 3 sumas sobre KS, pero las paso a hacer sobre K, P y Q. Acá está lo lindo. K1 menos K3 es Q. Es el momento intercambiado de una partícula hacia la otra, básicamente. Y trabajando acá bien con los índices, tengo que, donde decía K1, pongo K más Q, K2 es P menos Q, K4 es P, y K3 es K. Entonces estas son las de entrada y estas son las de salida. Entro con P y K y salgo con P menos Q y K más Q. O sea, se pasaron un momento Q entre ellos. Ya estamos casi terminando. Tenemos que hacer un paso más. Separamos el término de Q igual a 0. Este Q intercambiado, acá la suma va sobre todos los valores de los momentos. Separo el Q igual a 0. Entonces tengo dos términos con esta pinta. Este con la suma, pero prima, o sea, no tiene el Q igual a 0. Todo igual. Y acá lo mismo, pero con Q igual a 0. O sea, no tengo suma sobre Q. Y acá reemplacé Q igual a 0 en estos lugares. K, P, P, K. ¿Está bien? Se preguntarán por qué hago esto. ¿Alguien sabe por qué lo hago? Yo no sé por qué lo hace, pero tengo una pregunta. Arriba me quedó claro que delta K1 más K2 y K3 más K4 se satisface si queda 1, pero no entiendo por qué volaron delta lambda 1, lambda 3, lambda 2, lambda 4. Porque cuando calculé el elemento de matriz, tenía estas dos deltas de spin. Sí. Para la partícula 1 tenía que mantener el spin lambda 1 igual a lambda 3 y para la otra partícula lambda 2 y lambda 4 iguales. ¿Está bien? A ver, ¿ves? Acá tengo 4 lambdas, Sí. pero tengo 2 deltas, así que me tienen que quedar 2 índices de spin. Sí. Y acá están lambda 1 y lambda 2. ¿Ves? Se me igualó este con este y este con este. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, ahí Bien, está. El 1 con el 3 y el 2 con el 4. claro. En términos físicos, eso se debe a que la interacción coulombiana no depende del spin. Entonces, una partícula no puede flipear su spin. Claro. Gracias.
Bueno, a ver, un paso más. Bueno, el término Q igual a 0 de recién. Perdón, lo tengo aquí abajo. Yo ya me estoy cansando, no sé ustedes. Por ahí hago esto, pero la vez que viene lo repasamos. El término se puede escribir con estos dos términos, o sea, di vuelta uno de creación y uno de destrucción. Acá, ¿no? Doy vuelta a estos dos, se me genera un término nuevo, que es esto. Y, bueno, esto se puede hacer. Sí, por ahí la vez que viene lo miramos de nuevo. Pero acá me queda un n cuadrado, después una n. El número de partículas está fijo, entonces el operador n pasa a ser el número n. Entonces todo esto, que corresponde a q igual a 0, se puede resolver. Se puede resolver. Entonces me quedan estos dos. Okay. Un n cuadrado y un n. Este es igual al que me había quedado de antes con un signo menos. O sea, se cancela con la interacción background-background y background-electrón. Fantástico, porque estas son dos cosas que divergían cuando tomaba el límite termodinámico. Me queda este, que cuando lo hago por partícula, o sea, dividiendo por n, se va a 0 cuando hago L yendo a infinito. Me queda 1 sobre volumen. Si hago las cosas en este orden que digo, L tiende a infinito y después mu tiende a 0. O sea, en conclusión de esta parte, el término Q igual a 0 me cancela las energías clásicas del resto. Este se va y llego bien a la expresión del hamiltoniano en segunda cuantización, que ya corresponde a la interacción electrón-electrón y la energía cinética de los electrones. O sea, acá me quedó una suma sobre K, P y Q, pero prima, sin el Q igual a 0. Porque no quiero que esto explote. No quiero Q igual a 0 acá. Ya lo saqué. Y me queda esta linda combinación de operadores, que no sé por qué no hice este dibujo. Vamos a hacer así. Entra una partícula, entra otra, interactúan y salen dos. Ven, este diagramita tiene 4 patas, con 2 de entrada y 2 de salida. Y eso representa entonces esta combinación de operadores de creación y destrucción. Con P, este es con A y P. Y este sale con P menos Q y este sale con K más Q.
Tengo dos transparencias más, pero voy a cortar acá. Bueno, entonces lo que hicimos fue preparar el terreno, preparar el hamiltoniano ya en segunda cuantización para los electrones. Este hamiltoniano ya es irresoluble en general, pero se pueden hacer distintas aproximaciones y se puede aplicar teoría de perturbaciones. Bueno, si les parece voy a cortar la grabación.